Te comparto mi experiencia de Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, o mi experiencia de Saulo, de camino a Damasco. Y por eso la llamo dejar de creer por conocer a Dios. Desde que nací en una familia cristiana como pentecostales y toda prácticamente mi niñez y mayor parte de juventud fue formalizada y condicionada basado a la ideología, a la conciencia colectiva, a la mentalidad colectiva, tanto de la sociedad, pero más de mi familia y de nuestra tradición de fe. Y por ende, eso que naturalmente condicionó a mi vida, a una mentalidad de Dios en los cielos, siempre mirando, siempre presente, siempre pendiente en todo lo que uno hacía. Entonces, la necesidad de agradar a Dios, de obedecer sus leyes o vivir por Él y para Él. Y entonces, en el contexto de nosotros, basado a nuestra tradición y fe, pues que tenían y hasta el día de hoy todavía contienen la creencia de en cuanto a su venida literal y física, pues por ende desde mi niñez siempre eso era el anuncio de las trompetas. Un día de estos sonarán las trompetas. Eso en tu mentalidad como que siempre algo va a suceder, algo caótico en el mundo va a suceder, y por eso hay que estar listo y preparado. También en ese desarrollo natural, la mentalidad de un infierno, las consecuencias, todos le vamos a rendir cuentas ante Dios, por eso obedecerlo, porque si no, el diablo, Satanás, te quieren llevar, seducir para llevarte al lugar de tormento. Imagínate que naturalmente eso va a causar en la vida de niños y jóvenes que no tienen la capacidad de preguntar, de cuestionar, de articular. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento natural de otra cosa, sino de lo único que tanto las personas más significativas para uno, los familiares, los maestros, tanto ya sean los líderes de la congregación, pastor, y así sucesivamente, aún más, las escuelas, maestros, el sistema sociopolítico y la mentalidad colectiva que reenfatizan en todas esas cosas. Por ley, causa y efecto, es inevitable la condición de muchas personas, y te hablo de mi experiencia personal, la condición de mucha inseguridad, viviendo siempre como que nunca con una mente clara, porque siempre la mentalidad era como nublada por tanta inseguridad, y a la misma vez esa chispa de miedo que siempre estaba de que algo va a suceder o me puedo morir e irme para el infierno eternamente. Estuve, yo diría, por unos años, cuando salí de la superior, que me fui a una universidad en Ohio. Estuve por unos años fuera de mi familia y eso. Y recuerdo que tuve una experiencia donde el primer juego que jugué para la universidad, que me había dado una beca deportiva, jugaba pelota, el primer juego que jugué para ellos como lanzador, vino a ser el último de mi carrera colegial y deportiva, porque me lastimé el brazo derecho y se me acabó, como decir, la carrera. Recuerdo que en ese instante, cuando me sucedió eso, recuerdo en mi mente, perdóname Dios, esa emoción de culpabilidad, y en mí el conocimiento de que lo que me sucedió, el castigo de Dios por la desobediencia. Y después de eso, un tiempo de frustración, un tiempo de procesos. Llegué acá a Estados Unidos, a Orlando, con mi esposa, y comenzamos a ir a una congregación pentecostal prácticamente, donde de ahí entonces ya como un adulto comencé a estudiar teología. Vinimos a ser mi esposa y yo pastores de jóvenes por un proceso creo que de 5 años. Fui parte de la junta de la congregación, pero algo significativo cuando comencé en el seminario a estudiar teología,
Recuerdo que el curso que tenía que ver con la interpretación de las escrituras, que tiene que ver con esto fue lo más que considero que me marcó en ese proceso inicial, y fue conocer de hermenéutica, cómo uno puede utilizar ciertos puntos y principios de estudios para tratar de llegar a tener una mejor comprensión de los textos que se están estudiando. Y eso marcó mucho porque después continué estudiando por mí solo. Me gradué, continué estudios en otra universidad teológica, pero aplicando los principios de hermenéutica y siguiendo el estudio, me comencé a dar cuenta de que la realidad de Dios era mayor a la versión de Dios que yo conocía. Y por eso, como decía al principio, ese proceso de dejar de creer, como mencioné el Nicodemo, según Juan 3:3, tienes que nacer de nuevo. Cuando uno desde que nace, se le condiciona a solo creer, y en esa conciencia que ha sido uno formalizado, uno ve a Dios como esto es el todo. Pero en ese todo, imagínate que haya una versión de la realidad de Dios superior y que nosotros desconocemos. Y por eso la historia de Nicodemo, la historia significativa de dejar todo lo que uno creía por crecer en el conocimiento de algo supremo. Y así vemos la misma experiencia de Saulo de Tarso, de camino a Damasco. Y utilizo todo esto para compartir que en estos años, llevamos ya mi familia y yo más de 12 años, que dejamos por el conocimiento de Dios, dejamos la tradición, dejamos toda la fe que desde niño me había condicionado, todo lo que a través de la teología, escatología, de la forma en cómo veía a Dios, todo eso lo dejé atrás por el conocimiento de Dios. En estos pasados 12 años nunca he dejado de estudiar las escrituras aún más diligente, pero también por el conocimiento de Dios me hice esta pregunta honestamente hace muchos años atrás. ¿Cómo Dios, la realidad fundamental por la cual todo lo que existe es, la realidad que decimos que es eterno, la realidad que describimos, uno de sus atributos más gloriosos, como es omnipresente, es inmutable que no cambia, es eterno que no tiene ni principio ni fin? Me puse a investigar cómo Dios al mundo se le ha revelado por ser una esencia, una verdad espiritual siempre presente. Cómo el mundo entero ha visto esta realidad que tú y yo hemos creído en o conocemos Dios. Y eso fue el inicio de una transformación sobrenatural, tanto en mi vida como en mi familia. Como les decía, dejé de practicar lo rudimentario o lo que a través de la tradición y fe me había condicionado por seguir creciendo en la realidad presente y armonizar en balance, en amor, en hermandad, en ser auténtico, verdadero, con la realidad que describo, entiendo, conozco, porque intimo como templo de Dios, fuera del templo de las religiones y las tradiciones, las cuales estoy agradecido por el proceso y no critico a nadie porque todos estamos en un proceso, es como decir, en diferentes etapas. Y quería compartir este pequeño video porque a través de TikTok veo más y más personas que están saliendo de las religiones, pero no salen de la esencia, al contrario, ven que siguen creciendo como personas por esta verdad que nos une a todos. Si este video en alguna forma te relacionas conmigo, por favor comparte un comentario o comparte un video que puedas expresar también tu experiencia y que juntos nos podamos ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de la única verdad real.